Lake City Quiet Pills. Lake City Quiet Pills, LCQP, es conocido como un sitio de alojamiento de imágenes LakeCityQuietPills.com, que se cree que está dirigido por un redditor con el alias Religion of Peace, también conocido como Milo. Algunos redditors especularon que LCQP era una fachada para exmilitares contratados como asesinos. Algunos creyentes han intentado incluso establecer conexiones entre el sitio y el asesinato de Mahmoud al-Mabhouh en enero de 2010. Esta teoría, sin embargo, ha sido desmentida. Otros, mientras tanto, especularon que píldoras silenciosas es argot para balas. He aquí una cronología de los acontecimientos relacionados con la LCQP. Principios de 2009. Milo, que afirmaba ser un veterano militar, comentaba regularmente sobre diversos temas. Sin embargo, dedicó más tiempo a hablar de violencia y política y a manifestarse contra los sitios de noticias liberales y el socialismo. Al hacerlo, promovió una variedad de contenidos de su sitio, la mayoría de los cuales eran prejuiciosos y ofensivos. Utilizando la plataforma de inteligencia de amenazas, descubrimos que el dominio LCQP fue registrado en junio de 2008 de forma anónima en Estados Unidos, entre otros datos. Julio de 2009. Milo dejó de publicar. Un día después de la última publicación de Milo, un nuevo usuario con el nombre de 26 se conectó. 26 afirmó ser el proveedor de alojamiento de Milo. Este post llevó a los curiosos a indagar más en 26 y encontraron a un usuario llamado Angel206 cuya dirección de correo electrónico aparecía a menudo en el sitio LCQP. Los mensajes del foro de Angel206 no tenían ninguna relación directa con LCQP. Sin embargo, podrían estar asociados con la planta de municiones del ejército de Lake City, que tenía el eslogan dispensación de píldoras de tranquilidad de Lake City a bastardos piojosos que necesitan un descanso permanente desde 1968. Enero de 2010. Las investigaciones condujeron a un cartel llamado Ángel, se supone que es Angel206, que buscaba grupos de 8 a 10 personas que dominaran idiomas específicos para viajar a diferentes países y entregar paquetes. A primera vista, esto podría estar relacionado con actividades ilegales. Algunos creyeron que el anuncio estaba relacionado con el asesinato de Mahmoud al-Mabhouh, desmentido desde entonces. Septiembre de 2011. Anderson Cooper, de la CNN, hizo un reportaje sobre LCQP. Su investigación examinó de cerca la naturaleza pornográfica del sitio. Esto expuso al moderador de Jailbait, Michael Bruch, que permitió que el contenido de LCQP etiquetara su subreddit. Octubre de 2012. El subreddit Jailbait ha sido cerrado desde entonces. Y Bruch, también conocido como Violentacred, aireó su versión a los medios en una entrevista exclusiva con Adrian Chen. 2018-2019. Apareció un post en el que se decía a los redditors que dejaran de investigar la LCQP. A esto le siguió otro post en el que se seguía hablando del misterio no resuelto hasta la fecha. ¿En qué punto se encuentran las cosas? Un rápido vistazo a los registros WOIS del sitio LCQP muestra que el dominio está programado para expirar en junio de 2020 y fue actualizado por última vez en febrero de 2019. Una búsqueda en el historial de WOIS reveló que cambió de propietario de dominio 4 veces. Actualmente, la propiedad del dominio es intransferible. Lo que muestra esta secuencia de eventos es que las actividades de la web dejan migas de pan, que pueden llevar a especulaciones, misterios y preguntas sin respuesta. ¿Existen formas de investigar esto al tiempo que se arroja algo de luz sobre las empresas dudosas o delictivas? Esto es posible, al menos parcialmente, gracias a la inteligencia sobre amenazas. Uso de la inteligencia sobre amenazas para investigar a las entidades en línea. Una plataforma de inteligencia sobre amenazas ofrece herramientas, servicios e interface de programación de aplicaciones, API, fáciles de usar. Más concretamente, los datos de inteligencia sobre amenazas pueden ayudar a recopilar información detallada sobre los OS y su infraestructura, especialmente mediante el análisis de la configuración del host en tiempo real. Con ello, los investigadores y analistas pueden determinar mejor si un dominio contiene malware u otro contenido potencialmente dañino, paquetes de aplicaciones Android, ACK, y archivos ejecutables maliciosos, iframes, scripts y redireccionamientos, si dispone de un certificado Secure Sockets Layer, SSL, válido y una configuración del sistema adecuada. Detalles disponibles en los registros WOIS, incluyendo, cuándo se registró un dominio, cuándo expira su registro, cuándo se actualizó por última vez, quién es su registrador, quién es el propietario y cómo se puede contactar con él, en qué país está registrado. Estas fuentes de información pueden ayudar en las investigaciones
informaciones relacionadas con los datos también pueden servir como puntos de partida para recopilar información de investigación más específica de otras fuentes. Phantom Cottages. En las afueras de Islington hay un misterio que desafía la lógica y que tiene que ver con una casa de campo tipo Brigadón. Una mujer se mudó al distrito y decidió conocer su entorno, por lo que se dedicó a caminar por las calles. Un día divisó, entre unos árboles, la casa de campo más encantadora que jamás había visto, y se quedó admirando el edificio durante años. Cuando regresó al pueblo, se encontró con el propietario del terreno en el que se encontraba la casa y aprovechó la oportunidad para expresar su admiración por la misma. El terrateniente, perplejo, le explicó que no era dueño de esa propiedad y que todo lo que había en su terreno eran árboles. La mujer insistió en que había visto la construcción, por lo que a la noche siguiente tanto ella como el terrateniente volvieron al lugar. Cuando llegaron, por más que la mujer buscó, no pudo encontrar ninguna casita encantadora. Solo árboles. Unos años más tarde, se construyó un nuevo bungalow cerca del lugar donde la mujer había visto la cabaña. Una vez más, la propietaria del nuevo bungalow se reunió con el dueño del terreno y también preguntó quién era el vecino que vivía en la encantadora cabaña. También preguntó cómo se llegaba a la vivienda porque, a pesar de una búsqueda frenética, no pudo encontrar ninguna entrada a la misma. Una vez más, el propietario tuvo que explicar que no había ninguna casa de campo en su terreno, sino solo árboles. Poco después de este incidente, un topógrafo se encontraba en la zona y se dio cuenta de la casa de campo desde lejos y del hecho de que no estaba marcada en su mapa. Así que decidió ir a buscar su ubicación exacta para incluirla en la siguiente impresión del mapa. Cuando llegó al lugar, para su frustración no pudo encontrar ningún rastro de la cabaña que había visto anteriormente. Un aldeano pasó por allí y el topógrafo preguntó por la ubicación de la cabaña, pero le dijeron que la habían visto una vez, pero que tampoco la habían encontrado. Infrared Laundry Valles. Este tema no dice mucho en realidad, solo que las bolas de lavandería, según algunos fabricantes, afirman que los componentes del interior de sus bolas emiten rayos infrarrojos lejanos, que supuestamente reducen la tensión superficial del agua y facilitan el lavado. La afirmación de que emiten infrarrojos no es falsa, ya que casi todos los materiales emiten ondas infrarrojas lejanas a temperatura ambiente, es decir, radiación de calor. También es cierto que el calentamiento reduce la tensión superficial del agua, pero el efecto de la radiación emitida por las bolas es insignificante comparado con la radiación emitida por las paredes internas de la lavadora o por el agua, especialmente si el agua está caliente. Pero todo esto termina siendo solo una fallida campaña publicitaria de una famosa distribuidora que hizo ruido en los subforos de Reddit. Japanese Blood Types. En Japón, los tipos de sangre se consideran un importante indicador de la personalidad de una persona. Se conoce como la teoría japonesa de la personalidad por tipo de sangre. Aunque pueda parecer descabellada, mucha gente cree en ella. De hecho, la encuesta mencionada anteriormente muestra que el 29% de los hombres y el 45% de las mujeres lo creen. Es igual de loco que los horóscopos y definir mediante signos zodiacales qué tipo de persona eres. Si tienes pensado visitar Japón o relacionarte con japoneses, sigue escuchando esto. Entender la obsesión de Japón con los tipos de sangre puede ayudarte a hacer nuevos amigos y a encajar en los grupos japoneses. Además, descubrirá de dónde proceden estas creencias y por qué tienen tanto arraigo en la conciencia de los japoneses. El interés de Japón por los tipos de sangre proviene de la idea de que la sangre de una persona ayuda a definir su personalidad. Hay rasgos de personalidad para cada tipo de sangre. Cuando alguien actúa de una manera determinada, a los japoneses les gusta bromear, diciendo: "Por supuesto que harías eso, eres B, etc." Esto facilita la comunicación y ayuda a que las personas se sientan más abiertas entre sí. Los grupos sanguíneos también ayudan a los japoneses a decidir si hacen buena pareja, ya sea romántica o de otro tipo. Ciertos tipos de sangre hacen buena pareja y promueven mejores relaciones, o eso es lo que se piensa. 4 libros que describen las características de los diferentes grupos sanguíneos se convirtieron en una gran sensación editorial, vendiendo más de 5 millones de ejemplares. Los programas de televisión matutinos, los periódicos y las revistas publican a menudo horóscopos sobre el grupo sanguíneo y hablan de la compatibilidad de las relaciones. Muchas agencias de citas atienden a los grupos sanguíneos, y el anime, animaciones, el manga, cómics, y los videojuegos populares mencionan a menudo el grupo sanguíneo de un personaje. También ha surgido toda una industria de productos personalizados.
Se venden refrescos, chicles, sales de baño e incluso preservativos adaptados a los distintos grupos sanguíneos. Sin embargo, los grupos sanguíneos están determinados simplemente por las proteínas de la sangre. Aunque los científicos intentan regularmente desmentir estas creencias, siguen siendo populares en Japón. Una de las razones que se aducen a menudo es que, en una sociedad relativamente uniforme y homogénea, proporciona un marco sencillo para dividir a las personas en grupos fácilmente reconocibles. Polywater. En 1961, el físico soviético Nikolai Fedyakin, que trabajaba en el Instituto Tecnológico de Kostroma, Rusia, realizó mediciones sobre las propiedades del agua que se había condensado en tubos capilares de cuarzo estrechos, o que había sido forzada repetidamente a pasar por ellos. Algunos de estos experimentos dieron como resultado lo que parecía ser una nueva forma de agua con un punto de ebullición más alto, un punto de congelación más bajo y una viscosidad mucho mayor que la del agua ordinaria, aproximadamente la de un jarabe. Boris Terjagin, director del Laboratorio de Física de Superficies del Instituto de Química Física de Moscú, se enteró de los experimentos de Fedyakin. Mejoró el método para producir la nueva agua y, aunque seguía produciendo cantidades muy pequeñas de este misterioso material, lo hizo sustancialmente más rápido que Fedyakin. Las investigaciones sobre las propiedades del material mostraron un punto de congelación sustancialmente más bajo, de menos 40 grados centígrados o menos, un punto de ebullición de 150 grados centígrados o más, una densidad de aproximadamente 1,1 a 1,2 g/centímetros, y una mayor expansión con el aumento de la temperatura. En 1969, el concepto se había extendido a periódicos y revistas. Los militares de Estados Unidos temían que existiera la llamada brecha poliédrica con la Unión Soviética, un término popular de los medios de comunicación que indicaba una posible brecha de capacidad, o discrepancia, entre Estados Unidos y la URSS, popularizada por el bombardeo de los medios de comunicación de la brecha de los bombarderos y la brecha de los misiles, durante períodos en los que la URSS parecía estar superando a Estados Unidos en número de estas armas respectivas. A continuación, se produjo un furor científico. Algunos experimentos realizados pudieron reproducir los resultados de Terjagin, mientras que otros fracasaron. Se propusieron varias teorías para explicar el fenómeno. Algunos propusieron que era la causa del aumento de la resistencia en los cables telefónicos transatlánticos, mientras que otros predijeron que si el agua polivalente entraba en contacto con el agua ordinaria, la convertiría en agua polivalente, haciéndose eco del escenario del fin del mundo en la novela de Kurt Vonnegut La cuna del gato. En la década de 1970, el agua polivalente era bien conocida por la población en general. Durante este tiempo, varias personas cuestionaron la autenticidad de lo que se había llegado a conocer en Occidente como poliagua. La principal preocupación era la contaminación del agua, pero los documentos se esforzaban en señalar el cuidado que se había tenido para evitarla. Denis Rousseau y Sergio Porto, de los laboratorios Bell, llevaron a cabo un análisis del espectro infrarrojo, que demostró que el agua de poliéster estaba compuesta principalmente por cloro y sodio. Siguió otra oleada de investigación, esta vez más controlada. Invariablemente, ya no se podía fabricar poliagua. Los análisis químicos descubrieron que las muestras de agua de poliéster estaban contaminadas con otras sustancias, lo que explicaba los cambios en los puntos de fusión y ebullición debidos a las propiedades coligativas, y el examen del agua de poliéster mediante microscopía electrónica mostró que también contenía pequeñas partículas de diversos sólidos, desde sílice hasta fosfolípidos, lo que explicaba su mayor viscosidad. Se ha sugerido que el agua polivalente debería haber sido descartada por motivos teóricos. Las leyes de la termodinámica predijeron que, dado que el poliagua tenía un punto de ebullición más alto que el agua ordinaria, significaba que era más estable y, por tanto, toda el agua de la Tierra debería haberse convertido espontáneamente en poliagua, en lugar de solo una parte de ella. Richard Feynman comentó que, si existiera tal material, entonces existiría un animal que ingeriría agua y excretaría poliagua, utilizando la energía liberada en el proceso para sobrevivir. Sphinx-Water erosión. En la década de 1950, el místico francés y egiptólogo alternativo Schwager de Lubitz especuló con que el cuerpo de la esfinge había sido erosionado por las inundaciones y que, por tanto, la esfinge debía ser anterior a ellas, afirmando además que el conocimiento del antiguo Egipto procedía de los colonos o refugiados del continente hundido de Platón, la Atlántida.
En 1979, el autor y egiptólogo alternativo John Anthony West, inspirado en las ideas de Schwager, atribuyó la erosión a las inundaciones del Nilo entre el 15.000 y el 10.000 a.C. Al negar la existencia de cualquier prueba del desarrollo de la civilización egipcia anterior a la primera dinastía, West creó espacio para inyectar la idea de una civilización perdida y avanzada de atlantes que crearon la Esfinge y transmitieron sus conocimientos a los egipcios dinásticos. 10 años después, West buscó la opinión del geólogo Robert Schoch para validar sus afirmaciones. En 1990 viajaron juntos a Egipto y visitaron la Esfinge. Al año siguiente, Schoch formuló y presentó su versión de la hipótesis, evitando a propósito el uso de la palabra Atlántida. En un principio, estimó que la Esfinge había sido creada antes del año 5000 a.C., pero más tarde amplió su estimación mínima hasta el año 9700, alineándola una vez más con la civilización perdida de Platón, la Atlántida. Sahama Lines. Si se observa una imagen de satélite de la desolada meseta del altiplano, en el oeste de Bolivia, parecerá que hay miles de carreteras perfectamente rectas que se entrecruzan sin ninguna razón práctica, que se extienden durante kilómetros y que aparentemente no llevan a ninguna parte. Si se profundiza, se descubrirá que no se trata de caminos, sino de líneas blancas grabadas en la arena del desierto. Estos extraños geoglifos son una red de antiguos caminos grabados en la tierra por los indígenas de la región hace unos 3000 años. Se encuentran cerca del volcán nevado Sajama, el punto más alto de Bolivia. Las miles de líneas individuales, de entre 3 y 10 pies de ancho, son casi perfectamente rectas kilómetro tras kilómetro, a pesar del accidentado terreno del altiplano, toda una hazaña para los indígenas que las pavimentaron sin la tecnología moderna. Colocadas de extremo a extremo, las líneas de Sajama cubrirían 16.000 kilómetros de terreno, lo que ha llevado a muchos a calificarlas como la mayor obra de arte del mundo. Sin embargo, su origen exacto se desconoce a día de hoy. Lo más probable es que los geoglifos se crearan mediante el proceso de raspado de la roca oscura y oxidada de la superficie para revelar una superficie más clara debajo. La pregunta es, ¿por qué estas personas se tomaron el tiempo y el esfuerzo de pavimentar estos senderos aparentemente ilógicos que se entrecruzan? Una teoría sugiere que las líneas se forjaron para servir de senderos que conducían a santuarios y lugares sagrados, pero esto sigue sin confirmarse. Un equipo de investigadores de la Universidad de Pensilvania está investigando la historia de las líneas, pero por ahora sus orígenes siguen siendo un misterio. The Loop Roller Coaster Scream. Una leyenda urbana gira en torno al grito agudo que se escucha alrededor de la marca 1, 24, 1, 28, en la versión del single, y 2, 32, 2, 36, en la versión del álbum. Este grito parece parecerse a un grito femenino de pánico. Según una leyenda urbana, Esther Cordet, la modelo que aparece en la portada del álbum, tuvo un extraño accidente con la miel sobrecalentada que le quemó la piel y sus gritos de dolor se grabaron porque ocurrió simultáneamente al tiempo que la banda grababa la canción. Otra leyenda urbana, y la versión más popular, dice que la modelo terriblemente quemada interrumpió la sesión de grabación, amenazando con demandar una indemnización por sus lesiones, lo que acabó con ella apuñalada por el manager de la banda en la sala de control. El grito que se escucha en la canción es en realidad el del teclista de la banda, Billy Beck. Es probable que Beck tratara de imitar un grito de disfrute al montar en una montaña rusa, pero el sonido agudo y femenino del grito le dio una interpretación diferente a los oyentes. Symantecpics.exe. Internet está hoy lleno de balbuceos, y una buena cantidad de teorías conspirativas, después de que los usuarios de los productos antivirus Norton de Symantec empezaran a ver alertas de cortafuegos que les preguntaban si querían confiar en un programa llamado Pics.exe. Cientos de usuarios de sitios como Twitter y Slashdot publicaron sus preocupaciones sobre el archivo, y foros de soporte como el del proveedor de cortafuegos Sony Alarm se llenaron de informes sobre las últimas experiencias de los usuarios. Y creo que sería justo decir que el pánico creció y las teorías conspirativas fermentaron cuando algunos usuarios informaron de su descontento con la respuesta de Symantec al problema. Algunos afirmaron que cuando intentaron publicar preguntas en el foro de la comunidad online de Norton sobre Pics fueron eliminadas sin respuesta. De todos modos, algunos usuarios afectados han enviado el archivo en cuestión a servicios como VirusTotal, y efectivamente ningún producto antivirus parece clasificarlo como malware. El archivo parece ser totalmente no malicioso, y está relacionado con el producto de seguridad de Norton. Su fecha de creación, el jueves 5 de marzo, sugiere que acaba de ser creado.
Pifts intenta conectarse a un servidor web, stats.norton.com, pasando información como la del producto instalado, el número de versión y una serie de otros parámetros no evidentes. Parte data información la extrae del registro de Windows. El archivo pifts.exe tiene un tamaño de unos 100K, por lo que llevaría algún tiempo analizarlo en detalle. Sin embargo, nos sentimos bastante cómodos al desmentir los rumores de internet que afirman que Pifts podría ser un rootkit o una puerta trasera patrocinada por el gobierno para espiar a las masas. Creemos que es más probable que los programadores de Symantec simplemente hayan olvidado etiquetar correctamente el archivo como si tuviera permisos para realizar sus funciones. De hecho, una comunicación privada de un empleado de Symantec nos aseguró que era más probable que el problema fuera un error de uno de sus empleados que un siniestro complot contra sus usuarios. Tenemos entendido que pronto habrá una declaración oficial de Symantec. Nuestra suposición es que Pifts es algún tipo de componente de retroalimentación diseñado para recoger estadísticas sobre los productos de Symantec, o un componente de autoactualización. Tila Tequila. Tila Tequila es una reconocida modelo a pesar de su escasa estatura, solo mide 1,49 m. Comenzó su carrera como modelo a la edad de 18 años cuando fue descubierta en la Sharpstone Mall por un profesional de Playboy y se le ofreció la oportunidad de posar desnuda para la revista. Tras hacer una prueba fotográfica, al final se mudó al sur de California. Finalmente fue destacada como la Playboy Cybergirl de la semana el 22 de abril de 2001. Poco después se convirtió en la primera asiática Cybergirl del mes. Le siguieron unos pocos más reportajes fotográficos consecutivos para la revista. El 26 de marzo de 2007, Tequila anunció en su blog de MySpace que podría estar grabando un programa de telerrealidad de VH1. La grabación comenzó en mayo de 2007, pero el espectáculo se trasladó a la cadena hermana de VH1, MTV, ese mismo verano. El 9 de octubre de 2007, A Shot at Love with Tila Tequila fue emitido en MTV. Se trata de programa de citas con una temática bisexual, donde 16 hombres heterosexuales y 16 mujeres lesbianas competían por los afectos de Tila. El giro es que los concursantes no eran conscientes de la bisexualidad de Tequila hasta el final del primer programa. Negativa y Bowanki. Hay un porcentaje de la población que no puede flotar. Hay algunas diferencias genéticas, pero también de género y luego de tipo de cuerpo. Los hombres tienden a tener más masa muscular, es un hecho. Hay gente que tiene mucho peso en la parte superior y otra que es escuálida. Curiosamente, no siempre se trata de grasa/músculo. Si bien esto tiende a ser cierto, también algunas personas tienden a respirar muy superficialmente, menos volumen de aire igual menos flotabilidad. Y eso hace que a algunas personas les resulte muy difícil nadar. Pueden ser grandes buceadores, pero son pésimos nadadores. También se convierte en una trampa, porque esa incapacidad para flotar provoca el reflejo de pánico. Los que pueden flotar pueden relajarse y tomarse su tiempo, pero los que no pueden tienen que esforzarse continuamente para flotar. Y eso apesta. Afortunadamente, el buceo no requiere que la gente se mantenga a flote durante horas. O sea, que genéticamente, hay gente que simplemente es una roca nadando. Disappearing Cars. Una y otra vez, varios rompecabezas e ilusiones se han hecho virales en las redes sociales, dejando a los internautas luchando por resolverlos. El último que se ha hecho viral es un interesante clip de coches que desaparecen tras girar hacia un puente. CIA Lost China, 2010. El gobierno chino desmanteló sistemáticamente las operaciones de espionaje de la CIA en el país a partir de 2010, matando o encarcelando a más de una docena de fuentes a lo largo de 2 años y paralizando la recopilación de información durante años. Funcionarios estadounidenses actuales y anteriores describieron la brecha de inteligencia como una de las peores en décadas. Ello desencadenó una lucha en los organismos de inteligencia y de aplicación de la ley de Washington para contener las consecuencias, pero los investigadores estaban muy divididos en cuanto a la causa. Algunos estaban convencidos de que un topo dentro de la CIA había traicionado a Estados Unidos. Otros creían que los chinos habían pirateado el sistema encubierto que la CIA utilizaba para comunicarse con sus fuentes extranjeras. Años después, ese debate sigue sin resolverse. Pero no hubo desacuerdo sobre los daños. Desde las últimas semanas de 2010 hasta finales de 2012, según antiguos funcionarios estadounidenses, los chinos mataron al menos a una docena de fuentes de la CIA.
Según 3 de los funcionarios, uno fue fusilado delante de sus colegas en el patio de un edificio gubernamental, un mensaje para otros que podrían haber estado trabajando para la CIA. Otros fueron encarcelados. En total, los chinos mataron o encarcelaron a entre 18 y 20 fuentes de la CIA en China, según 2 exfuncionarios estadounidenses de alto nivel, desbaratando así una red que había tardado años en construirse. Evaluar las consecuencias de una operación de espionaje expuesta puede ser difícil, pero este episodio se consideró especialmente perjudicial. El número de activos estadounidenses perdidos en China, según los funcionarios, rivalizaba con los perdidos en la Unión Soviética y Rusia durante las traiciones de Aldrich Ames y Robert Tansen, exmiembros de la CIA y del FBI, que divulgaron operaciones de inteligencia a Moscú durante años. El episodio, del que no se había informado hasta ahora, muestra el éxito que tuvieron los chinos a la hora de desbaratar los esfuerzos de espionaje estadounidenses y de robar secretos años antes de que una brecha muy publicitada en 2015 diera a Pekín acceso a miles de registros de personal del gobierno, incluidos los contratistas de inteligencia. La CIA considera el espionaje en China una de sus principales prioridades, pero el amplio aparato de seguridad del país hace que sea excepcionalmente difícil para los servicios de espionaje occidentales desarrollar fuentes allí. En un momento en el que la CIA está tratando de averiguar cómo algunos de sus documentos más sensibles fueron filtrados en Internet hace 2 meses por Wikileaks, y el FBI investiga a los posibles vínculos entre la campaña del presidente Trump y Rusia, la naturaleza inestable de la investigación sobre China demuestra la dificultad de llevar a cabo investigaciones de contraespionaje en sofisticados servicios de espionaje como los de Rusia y China. Tanto la CIA como el FBI declinaron hacer comentarios. Bill Jackson. Antes de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la década de 1920, la industria del blues estaba en auge. Después de que los discos de country blues de Blind Lemon Jefferson se convirtieran en los primeros éxitos del blues de guitarra, las compañías discográficas de raza, como Paramount, Columbia y Vocalion, comenzaron a recorrer el sur en busca de músicos afroamericanos para grabar. Uno de los primeros de estos artistas fue un hombre que grabó con el nombre de Bill Jackson en 1926. Debido a las malas prácticas de los sellos discográficos, era muy común que no hubiera documentación de los músicos que se grababan, y hay una lista muy larga de artistas similares de los que no sabemos nada. Si nos fijamos en la información dada por los sellos discográficos y por las grabaciones, pensaríamos que posiblemente era un predicador llamado Sam Butler de alguna de las Carolinas, y nada más. Debido al hecho de que fue descubierto en Birmingham y a algunas conexiones líricas con la zona, se suele pensar que era de Alabama y no de las Carolinas. Aquí es donde el juicio se congela. Después del puñado de discos que grabó en 1926, desapareció en la oscuridad. The McDougall Experiments, 1907. En el número de abril de 1907 de la revista American Medicine aparecía un artículo del Dr. Duncan McDougall en el que describía su experimento de colocar las camas de los pacientes moribundos en una balanza sensible. Lo creas o no, estaba intentando pesar el alma humana. El artículo se titulaba Hipótesis sobre la sustancia del alma junto con pruebas experimentales de la existencia de dicha sustancia. McDougall, de Averil, Massachusetts, colocó a 6 pacientes moribundos en la balanza especialmente construida para ello y llegó a la conclusión de que en el momento de la muerte se producía una pérdida de peso de unos 3/4 de onza, es decir, 21 gramos. Anteriormente había determinado la pérdida de peso atribuida a la evaporación de la humedad de la piel, y en comparación esta fue repentina y mucho mayor. Incluso controló la pérdida de peso debida a las eliminaciones urinarias y fecales y concluyó que estas no podían explicar el cambio de peso. La pérdida de aire de los pulmones tampoco era la respuesta, como determinó tumbándose él mismo en la báscula y observando que la respiración no tenía ningún efecto sobre el peso. Tras pesar a sus 6 pacientes, McDougall se puso a trabajar con los perros. No está claro cómo llegó a las manos de 15 perros moribundos, pero no encontró ninguna pérdida de peso en el momento en que expiraron. No se sorprendió, por supuesto, porque no creía que los perros tuvieran alma. Desde entonces nadie ha confirmado los hallazgos de McDougall, pero la película 21 gramos se basó en esta idea. Mach Principle. En física teórica, sobre todo en los debates sobre las teorías de la gravitación, el principio de Mach, o conjetura de Mach, es el nombre dado por Einstein a una hipótesis imprecisa que suele atribuirse al físico y filósofo Ernst Mach. El objetivo de la hipótesis era intentar explicar cómo los objetos en rotación mantienen un marco de referencia, como los giroscopios y los cuerpos celestes que giran.
La idea es que la existencia de la rotación absoluta, la distinción de los marcos de referencia inerciales locales frente a los marcos de referencia giratorios, está determinada por la distribución a gran escala de la materia. El principio de Mach dice que esto no es una coincidencia, que hay una ley física que relaciona el movimiento de las estrellas lejanas con el marco inercial local. Si vemos que todas las estrellas giran a nuestro alrededor, Mach sugiere que existe una ley física que hace que sintamos una fuerza centrífuga. Hay varias formulaciones rivales del principio. A menudo se enuncia de forma vaga, como la masa de ahí fuera influye en la inercia de aquí. Un enunciado muy general del principio de Mach es: las leyes físicas locales están determinadas por la estructura a gran escala del universo. Este concepto fue un factor que guió a Einstein en el desarrollo de la teoría general de la relatividad. Einstein se dio cuenta de que la distribución global de la materia determinaría el tensor métrico, que indica que el marco es rotacionalmente estacionario. El arrastre de fotogramas y la conservación del momento angular gravitatorio convierten esto en una afirmación verdadera en la teoría general en ciertas soluciones. Pero como el principio es tan vago, se pueden hacer, y se han hecho, muchas afirmaciones distintas que se calificarían como principio de Mach, y algunas de ellas son falsas. El universo giratorio de Bell es una solución de las ecuaciones de campo que está diseñada para desobedecer el principio de Mach de la peor manera posible. En este ejemplo, las estrellas lejanas parecen girar cada vez más rápido a medida que uno se aleja. Este ejemplo no resuelve completamente la cuestión, porque tiene curvas cerradas de tiempo. Mars Effect. El efecto Marte es una supuesta correlación estadística entre la eminencia atlética y la posición del planeta Marte con respecto al horizonte en el momento y el lugar de nacimiento. Este controvertido hallazgo fue comunicado por primera vez por el psicólogo y neoastrólogo francés Michel Gauquelin. En su libro La influencia de las estrellas, 1955, Gauquelin sugirió que un número estadísticamente significativo de campeones deportivos había nacido justo después de la salida o culminación del planeta Marte. También dividió el plano de la eclíptica en 12 sectores, identificando 2 sectores clave de importancia estadística. El trabajo de Gauquelin fue aceptado, entre otros, por el psicólogo Hans Eysenck, pero los intentos posteriores de validar los datos y replicar el efecto han producido resultados desiguales, principalmente debido a desacuerdos sobre la selección y el análisis del conjunto de datos. Dado que el fenómeno en cuestión depende de la rotación diaria de la Tierra, la disponibilidad y la precisión de los datos sobre la hora y el lugar de nacimiento son cruciales para estos estudios, al igual que el criterio de eminencia. Investigaciones posteriores pretenden explicar el efecto Marte por un sesgo de selección, favoreciendo a los campeones que nacieron en un sector clave de Marte y rechazando a los que no formaban parte de la muestra. Manichean Narrative. El maniqueísmo enseñaba una elaborada cosmología dualista que describía la lucha entre un mundo bueno y espiritual de luz, y un mundo malo y material de oscuridad. A través de un proceso continuo que tiene lugar en la historia de la humanidad, la luz es gradualmente retirada del mundo de la materia y devuelta al mundo de la luz, de donde procede. Sus creencias se basaban en los movimientos religiosos locales de Mesopotamia y en el gnosticismo y veneraban a Maní como el último profeta después de Zoroastro, Buda y Jesús. El maniqueísmo tuvo un rápido éxito y se extendió por las regiones de habla aramea. Prosperó entre los siglos III y VII, y en su apogeo fue una de las religiones más extendidas del mundo. Las iglesias y las escrituras manicueas existían hasta el este de China y hasta el oeste del Imperio Romano. Fue brevemente el principal rival del cristianismo antes de la expansión del Islam en la competencia por reemplazar el paganismo clásico. A partir del emperador pagano Diocleciano, el maniqueísmo fue perseguido por el Estado romano y finalmente fue erradicado del Imperio Romano. El maniqueísmo sobrevivió más tiempo en Oriente que en Occidente, y parece haberse desvanecido finalmente después del siglo XVI en el sur de China, contemporáneo al declive de la Iglesia de Oriente en la China Ming. Aún así, existe un corpus creciente de pruebas de que alguna forma de maniqueísmo puede persistir en algunas zonas de China, aunque estos informes son a menudo contradictorios y se necesita más investigación antes de afirmar definitivamente que el maniqueísmo existe hasta nuestros días. Aunque la mayoría de los escritos originales del maniqueísmo se han perdido, han sobrevivido numerosas traducciones y textos fragmentarios. Skeleton on the Moon. El esqueleto en la Luna era una leyenda urbana sobre un esqueleto humano descubierto por el módulo lunar Apolo 11. Hay varias explicaciones sobre lo que podría ser el fenómeno. Las teorías incluyen un evidente engaño,
La fuente citada para la variante más común de la historia es un astrofísico chino, el Dr. Kang Maopan, que según algunos es un personaje inexistente que solo aparece en un artículo de Weekly World News, del que también procede la foto modelo de arriba. No obstante, incluso si el doctor es real, y algunos afirman haberse comunicado con él, no parece ser un astrofísico legítimo, ya que su única literatura se limita a estas y otras extrañas afirmaciones. Ante la pregunta de por qué un esqueleto se pudriría en condiciones lunares, el Dr. Kang Maopan informó de que también había fotografiado una extraña huella de saurio que le llevó a sospechar que el cuerpo de un astronauta desconocido había sido esqueletizado por habitantes lunares. Lo más interesante del supuesto esqueleto es que parecía haber llevado unos pantalones vaqueros. Además, se informa de que, a juzgar por la posición de los huesos, parece probable que la persona a la que pertenecía fuera parcialmente desmembrada y sufriera una muerte violenta. También existe la posibilidad de que el esqueleto fuera transportado al espacio mucho después de que la persona muriera. Entidades paranormales. Algunos han afirmado que la historia ya existía mucho antes de que el Weekly World News y el Dr. Kang Maopan se hicieran eco de ella, y muchos recuerdan claramente que el cuerpo estaba vestido de tela escocesa y vaqueros azules, un detalle extraño para múltiples relatos independientes. Este detalle es similar a los fenómenos psíquicos frecuentemente estudiados de los fantasmas de las camisas a cuadros y el Sasquatch de las camisas de franela. Hay múltiples relatos diferentes de esqueletos en la Luna, incluyendo el de un esqueleto de dinosaurio, o el de un alienígena o un embrión. Bovine Poisoning in Irak. El desastre del grano envenenado de Irak de 1971 fue un incidente de envenenamiento masivo por metilmercurio que comenzó a finales de 1971. El grano tratado con un fungicida de metilmercurio y nunca destinado al consumo humano fue importado a Irak como grano de siembra desde México y Estados Unidos. Debido a una serie de factores, como el etiquetado en idioma extranjero y la distribución tardía dentro del ciclo de cultivo, este grano tóxico fue consumido como alimento por los residentes iraquíes en las zonas rurales. Las personas sufrieron parestesia, entumecimiento de la piel, ataxia, falta de coordinación de los movimientos musculares, y pérdida de visión, síntomas similares a los observados cuando la enfermedad de Minamata afectó a Japón. El número de muertos registrado fue de 459 personas, pero se han sugerido cifras al menos 10 veces mayores. El envenenamiento de 1971 fue la mayor catástrofe por envenenamiento con mercurio cuando se produjo, con un pico de casos en enero y febrero de 1972 y un cese a finales de marzo. Los informes posteriores a la catástrofe recomendaron una reglamentación más estricta, un mejor etiquetado y manipulación del grano tratado con mercurio y una mayor participación de la Organización Mundial de la Salud en la vigilancia y prevención de los incidentes de envenenamiento. La investigación confirmó el peligro especial que suponía para los fetos y los niños pequeños. Despair Code. Básicamente es el concepto de notar patrones en esos pensamientos que aparentemente salen de la nada en tu cabeza. Al igual que el concepto del fantasma en la máquina y la sincronicidad, el código de la desesperación es el patrón que se encuentra en lo más profundo de todo y en todo. Aunque el universo es supuestamente un montón de zumbidos aleatorios, hay un código subyacente que, una vez advertido, causa algunos efectos secundarios fuertes. Básicamente, la ansiedad loca, la depresión, la psicosis en algunos usuarios, mencionaron 2 casos de otros usuarios que afirman la locura de ella. Dijeron que los pensamientos aleatorios como hacer cosas horribles a otras personas sin razón, o sentirse atraídos sexualmente por algo completamente aleatorio, pensar que alguien está contigo o lo que sea, eran productos del código y el primer paso para experimentar la desesperación. El tipo que contó la mayor parte de esto dijo que empezó a notar patrones durante la hipnagogía y que empezó a tomar pastillas para dormir después de que también notó un declive en su salud mental. Asemic writing. La escritura asémica es una forma de escritura abierta sin palabra. La palabra asémica significa sin contenido semántico específico, o sin la más mínima unidad de significado. Con la no especificidad de la escritura asémica se produce un vacío de significado, que se deja al lector para que lo rellene e interprete. Todo esto es similar a la forma en que se deduce el significado de una obra de arte abstracta. La escritura asémica se distingue de las tradiciones del arte abstracto en el uso que hace el autor de la restricción gestual y en el mantenimiento de las características físicas de la escritura, como las líneas y los símbolos.
La escritura asémica es una forma de arte híbrida que fusiona el texto y la imagen en una unidad, y luego la deja libre para interpretaciones subjetivas arbitrarias. Puede compararse con la escritura libre o la escritura por sí misma, en lugar de escribir para producir un contexto verbal. La naturaleza abierta de las obras asémicas permite que el significado se produzca a través de la comprensión lingüística. Un texto asémico puede leerse de forma similar independientemente de la lengua natural del lector. Otra posibilidad de una obra asémica son los múltiples significados del mismo simbolismo, es decir, la escritura asémica puede ser polisemántica o tener un significado cero, infinitos significados o su significado puede evolucionar con el tiempo. Las obras asémicas dejan que el lector decida cómo traducir y explorar un texto asémico. En este sentido, el lector se convierte en co-creador de la obra asémica. Oakisland Treasure. El misterio de la isla del roble se refiere a las historias de tesoros enterrados y objetos inexplicables encontrados en la isla del roble o en sus alrededores, en Nueva Escocia. Desde el siglo XVIII, se han hecho varios intentos de localizar tesoros y artefactos. Las teorías sobre los artefactos presentes en la isla van desde el tesoro de los piratas hasta los manuscritos de Shakespeare, pasando por el posible Santo Grial o el Arca de la Alianza, ya que el Grial y el Arca fueron enterrados allí por los caballeros templarios. A lo largo de los años han aparecido varios objetos encontrados en la isla, algunos de los cuales han sido datados con carbono y se ha descubierto que tienen cientos de años de antigüedad. Aunque estos objetos pueden considerarse un tesoro por derecho propio, nunca se ha encontrado un tesoro principal importante. El yacimiento consta de excavaciones realizadas por numerosas personas y grupos de personas. El pozo original, que se encuentra en una ubicación desconocida en la actualidad, fue excavado por los primeros exploradores y se conoce como el Pozo del Dinero. Se dice que la maldición se originó hace más de un siglo y afirma que 7 hombres morirán en la búsqueda del tesoro antes de encontrarlo. Hasta la fecha, 6 hombres han muerto en sus esfuerzos por encontrar el tesoro. Luminous Woman of Tirano. Se trata de un artículo publicado por el New York Times, a mediados del 1934. Teoría de un médico de nuestro corresponsal Milán, 4 de mayo. El Dr. Proti, uno de los médicos que han estado estudiando el caso de la llamada mujer luminosa de Pirano, ha leído un informe sobre el fenómeno en la Universidad de Padua a los miembros de la Sociedad de Médicos y Cirujanos. En la noche del 11 de abril, mientras observaba a la mujer en compañía de otros 5 médicos, el Dr. Proti puso en acción una cámara cinematográfica, que previamente había enfocado en el pecho de la mujer, y así obtuvo un registro cinematográfico y cronométrico del fenómeno en todas sus fases. La película que presentó el médico da mediante 54 fotogramas, equivalentes a la duración de 3, 6, 10 segundos, una idea clara de la luz vista por los médicos. Después de describir los diversos exámenes de la mujer, el Dr. Proti dice que ella tiene una idea fija de carácter religioso. Estas ideas fijas pueden, en temas particulares, producir cambios profundos en el sistema de vida vegetativo. Los miedos que congelan a la persona, las penas profundas que matan, los sustos que vuelven súbitamente blancos los cabellos, las emociones que aumentan los latidos del corazón, los sufrimientos prolongados que perturban las secreciones gástricas y las de la glándula tiroides, y otros numerosos casos de este género, demuestran la influencia que pueden ejercer los estímulos que actúan sobre el cerebro para determinar cambios, incluso duraderos, en las funciones viscerales. Ahora bien, estas perturbaciones de la vida vegetativa en la mujer son evidentes. Basta recordar que la frecuencia de su respiración y sus latidos se redoblan cuando se manifiesta el fenómeno luminoso, después del cual se nota una fuerte transpiración. Este aumento de la frecuencia está probablemente determinado por las súbitas adicciones al torrente sanguíneo de sustancias glandulares que tienden a excitar estas funciones. La mujer ayunó muy estrictamente durante la Cuaresma, y el Dr. Proti da mucha importancia a esta circunstancia. La potencia radiante de su sangre es 3 veces superior a la normal, según pudo comprobar el Dr. Proti. El doctor se inclina, por tanto, a creer que, durante el ayuno, se establecen en la mujer condiciones favorables a la producción de un exceso de sulfuros, cuya presencia se vuelve a revelar generalmente por una marca oscura que queda en la piel de quien lleva un collar de plata. Los sulfuros tienen la propiedad de volverse luminosos cuando son excitados por las radiaciones ultravioletas.
Como el poder radiante de la sangre es de naturaleza ultravioleta y como la mujer posee un poder radiante muy elevado, que se eleva aún más con el aumento de las combustiones producidas por la aceleración de los latidos del corazón, le parece posible al Dr. Proti que la radiación ultravioleta de la sangre pueda excitar los sulfuros producidos en el organismo de la mujer y provocar así la luminosidad periódica. El Dr. Proti sostiene, por tanto, que si fuera posible demostrar que en la sangre de la mujer existen energías de igual intensidad que las ultravioletas, sería posible creer que se ha encontrado una explicación plausible del fenómeno luminoso. Jamison Family Spiritual Warfare. Bobby y Sherilyn Jamison, y su hija de 6 años, Madison, desaparecieron en la zona de Red Oak Mountain, al sureste de Oklahoma, en octubre de 2009. Se reclutó a más de 100 personas para buscar a la familia Jamison, pero no se encontró ninguna señal de ellos hasta noviembre de 2013, cuando se encontraron los restos óseos de 2 adultos y un niño en el bosque, boca abajo y uno al lado del otro, a unos 5 kilómetros de donde se había abandonado su vehículo. No fue hasta julio de 2014 cuando estos restos fueron identificados positivamente como los de la familia Jamison, aunque nunca se determinó la causa de la muerte. En lugar de proporcionar un cierre a los amigos y la familia de los Jamison, solo planteó preguntas sobre lo que realmente les sucedió. Los Jamison vivían en Eufaula, Oklahoma, a unos 50 kilómetros del lugar donde fueron encontrados en la aislada cordillera. Red Oak es el hogar de poco más de 500 personas, y los Jamison estaban interesados en comprar una parcela de 40 acres, aunque el hijo de Sherilyn de una relación anterior, Colton, vio a su madre apenas unas semanas antes de que desapareciera y nunca mencionó planes de mudarse. Cuando su camioneta fue encontrada en 2009, no había señales de angustia ni de lucha, y el vehículo no se había estrellado. En el interior del coche estaban las carteras de Bobby y Sherilyn, documentos de identidad, teléfonos móviles, un GPS, mapas y $32,000 en efectivo. Lo más preocupante es que el perro de la familia, Maisie, también estaba en el coche, desnutrido por no haber comido en una semana. El perro sobrevivió y se fue a vivir con la madre de Bobby. Las teorías en torno a lo sucedido a la familia Jamison se han agolpado desde la desaparición, pero nunca se ha corroborado nada. Una teoría sugiere que fue un asesinato-suicidio. Ambos adultos habían sufrido depresión, Sherilyn más recientemente tras la muerte de su hermana. En la camioneta abandonada se encontró una carta de despecho de 11 páginas escrita de Bobby por Sherilyn, y faltaba la pistola de esta. Otra teoría apunta al padre de Bobby, Bob Jamison. Señor Bobby tenía una relación despectiva con su padre, derivada del beneficio de una gasolinera que se suponía que se iba a repartir entre padre e hijo cuando se vendiera. Bobby acabó demandando a su padre. Su madre, Starlet, afirma que su exmarido amenazó a la familia. La policía decidió que no era una teoría creíble, a pesar de los rumores sobre los supuestos vínculos de Bob padre con la mafia mexicana. Murió 2 meses después de la desaparición de su hijo. La teoría más interesante detrás de la muerte de la familia Jamison tiene que ver con cultos, brujería y espíritus malignos. Durante la investigación inicial, antes de que se encontraran los cuerpos, el pastor de la familia, Gary Brandon, dijo a la policía que los Jamison habían estado involucrados en una guerra espiritual. Tanto Bobby como Sherilyn afirmaron haber visto espíritus en su casa, pertenecientes a una familia que murió hace tiempo. La hija Madison afirmó hablar con el espíritu de un niño que murió en la casa. Bobby pidió a su pastor balas especiales para disparar a los espíritus y afirmó haber consultado una Biblia satánica para exorcizar la propiedad. Nikki admite que tanto ella como Sherilyn estaban interesadas en las brujas, y que ambas habían comprado Biblias de brujas como una broma, que la policía encontró al registrar la propiedad de los Jamison. A pesar de las bromas sobre las brujas, Nikki sentía que la casa de los Jamison estaba embrujada. Una vez estaba en el salón y una especie de niebla gris descendió por las escaleras. Me asustó mucho, dijo Nikki al Daily Mail. También dijo que Sherilyn le dijo que su gentil marido Bobby se acercaba a ella con ojos completamente muertos y negros, como si estuviera poseído. Nikki no cree que la brujería estuviera detrás de la muerte de su amiga, pero Sherilyn puede haber sido más creyente que Nikki. Ella dejaba notas alrededor de la casa que decían cosas como vete, Satanás, y estaba investigando si la casa estaba construida sobre un cementerio de nativos americanos. Rongorongo. Se conoce con el nombre de Rongorongo a un sistema de escritura descubierto en la isla de Pascua en el Essex, tallado primordialmente con puntas de obsidiana, en su mayoría sobre tablillas de madera. Los habitantes nativos de la isla de Pascua la llamaron también Coau Rongorongo.
La traducción corriente del término coao es madera que sirve para fabricar el casco de las canoas, y rongo rongo es gran mensaje o gran estudio. También fue traducido como líneas de recitación o báculos recitadores. Hay autores que dicen que esta forma de escritura es la única escritura estructurada en toda Oceanía, aunque falta todavía un desciframiento fiable para comprobarlo. Los símbolos o los glifos vienen tallados a lo largo de ranuras hechas con antelación al grabado en los artefactos y son de una altura media entre 9 y 14 milímetros. Parecen representar gráficamente figuritas de seres antropomórficos en diversas posturas, otras criaturas de fantasía que se asemejan a las aves, a las plantas y a otros animales terrestres y acuáticos, objetos celestes, así como también objetos geométricos, pequeños anzuelos, entre otros. Spider-Rock Goldmax. Entre 1902 y 1909 se descubrieron cerca de las ciudades de Clyde, Aspermont y Rotan, en el oeste de Texas, mapas de piedra tallados que contenían letras europeas del alfabeto y números árabes y romanos. Se suponía que estos mapas de piedra conducían a un tesoro español enterrado, pero no se ha encontrado ningún tesoro y los mapas siguen siendo un misterio sin resolver del oeste de Texas. Los descubrimientos desencadenaron una búsqueda sin precedentes de oro u otros tesoros en cada una de esas zonas que se prolongó durante gran parte del siglo XX. Sorprendentemente, los cientos de personas que cavaron agujeros, a veces con excavadoras, y peinaron las colinas de los condados de Fisher, Stonewall y Callan nunca pudieron determinar quién enterró el tesoro ni qué fue lo que realmente se enterró. Se asumió que era español y que algunos de los símbolos tallados eran números que parecían ser fechas. El nombre de rocas araña proviene de un símbolo en forma de telaraña que aparece en las rocas. Un pastor de ovejas de México parecía saber más que los buscadores anglosajones que desenterraron la roca de Aspermont. Fue capaz de guiarles hasta una espada española, una cruz de plata y algunas charreteras españolas que estaban enterradas a unos 200 metros al suroeste, cerca de un saliente que era el comienzo de un gran barranco o cañón que desembocaba en la bifurcación salada del río Brazos. En el yacimiento de Aspermont se encontraron una placa de cobre, una llave de cobre y una daga de cobre encima de la roca del mapa. La búsqueda comenzó en 1902 cuando Dave M. Arnold llegó al rancho Sembritsky al norte de Clyde, diciendo que había seguido un mapa de piel de oveja que conducía a un tesoro enterrado y que si podía encontrar cierta roca del mapa, podría localizar el lugar de enterramiento. ¿Estaba Dave Arnold promoviendo un engaño? Anne Sembritsky Fogway, que era una niña de 16 años cuando se desenterró la roca, declaró en 1970. Mi madre y mi padre estaban con él cuando encontró la roca del mapa y tuvieron que cortarla de las raíces de un gran roble. Un día Arnold desapareció de Clyde y reapareció al noreste de Aspermont, cerca de las bifurcaciones del río Brazos, repitiendo una historia similar. Se quedó con la familia Allen que vivía a lo largo del río. Dos hermanas Allen, que tenían 13 y 14 años cuando Arnold apareció en 1908, fueron entrevistadas en Askell en 1971 y declararon: creemos que Dave Arnold era honesto, pero araron y desenterraron la roca de la parcela, y no pudo leer nada de lo que había en ella. Dave Arnold desenterró una tercera roca araña a lo largo de Gip Creek al este de Rotan en 1909. George Newell de Rotan, un hombre con buena memoria, fue entrevistado en 1976, y dijo: cuando tenía 18 años, fui contratado por un día para cavar en busca de la roca Rotan. Arnold tenía dos grupos de hombres cavando a 200 yardas de distancia. Encontraron una roca, y John B. Terrell, de Waco, colocó la roca araña de Rotan en el Museo Lovejoy de Cisco, Texas. La mayoría de los artefactos encontrados en Clyde y Aspermont fueron colocados en la farmacia del Dr. C. L. Terrell en Askell y supuestamente destruidos por un incendio en 1909. Terrell había financiado la excavación en los dos sitios. Duane Alley y Steve Wilson rastrearon los artefactos en 1976. Parece que muchas de las placas de cobre y las dagas habían sobrevivido al incendio, así como las charreteras, la cruz de plata, los dibujos de los mapas de Clyde y Aspermont y las cartas enviadas en secreto desde el yacimiento de Clyde en el año 1905. Todo ello se encuentra en el Museo Lovejoy de Cisco. Evidentemente, las rocas de Aspermont y Clyde fueron destruidas por el fuego. Joe Watts y Joe Cauble excavaron en Clyde hasta 1939. Cauble también había excavado en el condado de Kent, cerca de Claremont. Gran parte de los conocimientos sobre la búsqueda original en Aspermont pasaron de Bud Jones a Doc Henderson, Terhune, Texas, cuando Jones y otros volvieron a renovar su búsqueda en 1924.
Henderson tenía 21 años y vivía en un refugio en el lugar con Jones y su grupo. Henderson buscó el supuesto tesoro hasta su muerte en 1985. Los buscadores, entre los que se encuentran James y Larry Armour, siguen buscando el esquivo tesoro al que deben apuntar los mapas de Spider Rock. Silent City, Alaska. Algunos incluso creían que Alaska era una tierra misteriosa y mágica. Una tierra en la que aparecían ciudades gigantescas, que flotaban como espejismos sobre los glaciares helados. Esta es la historia de uno de esos espejismos, que llegó a llamarse la ciudad silenciosa de Alaska. La historia comienza, como muchas en los primeros años de Alaska, con un buscador. Richard D. Willoughby nació en Missouri a principios de la década de 1830. Lo que hizo durante los primeros 20 años de su vida se ha perdido en la historia, pero en 1854 se casó en Missouri y casi inmediatamente se dirigió a California, todavía en auge por la fiebre del oro de 1849. Después se dirigió a Juneau, donde supuestamente se encontraría con la ciudad silenciosa de Alaska. Estuvo en Juneau en 1880, cuando se fundó, y permaneció allí varios años, construyendo una casa en 1881. Se hizo muy conocido como fotógrafo y cuentista. Era un maestro de la narración y el entretenimiento. Escribió El historiador de Alaska R.N. de Armond en 1975. Una de sus hazañas más famosas fue El engaño de la ciudad silenciosa, en el que vendió cientos de fotografías de un negativo de placa de vidrio que supuestamente se había hecho en la bahía de los glaciares y que mostraba una ciudad fantasma. La ciudad fantasma, un gran conjunto de edificios que, según los informes, se había visto sobrevolando glaciares y campos de hielo antes de desaparecer repentinamente, había sido denunciada en numerosas ocasiones durante la década anterior. Willoughby, que también tenía pretensiones científicas y era conocido ocasionalmente como el profesor Willoughby, decidió intentar captar la aparición en una película. El 21 de julio de 1888, cerca del glaciar Muir en la bahía de los glaciares, lo consiguió. O al menos así lo afirmó. Como parte de su historia, Willoughby afirmó que el espejismo aparecía entre el 20 de junio y el 10 de julio de cada año. Decía que era el reflejo de una ciudad rusa a cientos de kilómetros de distancia. Pronto vendió cientos de copias de la fotografía de la ciudad silenciosa a 75 centavos cada una en Juneau y en otros lugares. La fotografía se mencionó incluso en algunos de los numerosos relatos de viajeros de Alaska, así como en libros como el superventas Las maravillas de Alaska, de Alexander Badlam, en 1891. La historia se repitió en los periódicos de todo el país. Por supuesto, había escépticos. Aunque los espejismos eran un fenómeno atmosférico común, pocos espejismos eran lo suficientemente nítidos como para ser captados en una película y la foto ligeramente borrosa que Willoughby vendía era claramente la imagen de una ciudad moderna con un viejo edificio de piedra de la iglesia cerca de su centro. Al cabo de una década, varios escritores identificaron la foto de la ciudad silenciosa como una imagen de Bristol, Inglaterra. Se rumoreaba que Willoughby había comprado un kit fotográfico en Canadá en 1887 y que había encontrado un negativo sobreexpuesto de Bristol en el kit y lo había utilizado para hacer las impresiones de Silent City. Pero aunque la foto en sí no fuera auténtica, fueron muchos los que afirmaron haber visto el espejismo sobre los campos de hielo. El informe de avistamiento más notable fue el de C.W. Thornton, miembro del primer equipo de escaladores que hizo cumbre en el Monte San Elias, el segundo pico más alto de Alaska, en 1897. Thornton, que escalaba con el famoso Duque de Abruzzi, que más tarde fue pionero en la exitosa ruta de ascenso al K2 en el Himalaya, declaró a Popular Science Monthly que él, y todos los miembros del equipo de escalada del San Elias, habían visto la ciudad silenciosa y que era tal y como se representaba en la foto de Willoughby. No se requiere ningún esfuerzo de la imaginación para compararla con una ciudad, dijo Thornton a la revista en 1901. Era tan distinta que se requería fe para creer que no era realmente una ciudad. 2 años antes, el 31 de octubre de 1889, el New York Times había informado de la experiencia de un viajero, L.B. French, que afirmaba haber visto el espejismo en la bahía de los glaciares. Alrededor de las 5 de la tarde de un día de principios de julio, percibimos repentinamente que se elevaba por encima del glaciar, en dirección al monte Fairweather, lo que al principio parecía ser una fina nube nebulosa, dijo French al Times. Pronto se hizo más clara y vimos una clara ciudad espectral que se acercaba a nosotros.
podíamos ver claramente casas, calles y árboles bien definidos, aquí y allá se elevaban altas agujas sobre enormes edificios que parecían ser antiguas mezquitas o catedrales. Era una ciudad grande, que incluiría al menos 100.000 residentes. He visto el espejismo de Milwaukee sobre el lago Michigan y esta ciudad parecía considerablemente más grande que eso. No parecía una ciudad moderna, sino más bien una antigua ciudad europea. Me fijé especialmente en la inmensa altura de las agujas. French dijo que la aparición duró unos 25 minutos y que los miembros de su grupo estaban asombrados por ella. Dijo que los nativos americanos que viajaban con su grupo se angustiaron y huyeron. Willoughby murió en 1892. Antes de fallecer dijo a sus amigos que había vendido el negativo de Silent City a un fotógrafo de San Francisco por $500. Pero cuando otros trataron de localizar al fotógrafo o el negativo no tuvieron éxito, solo las impresiones, que fueron producidas por Winter y Pond en Juneau, permanecen en los archivos estatales de Alaska como prueba de la ciudad silenciosa de Alaska. Múltiple Moons. La luna de la Tierra puede no estar sola. Tras más de medio siglo de especulaciones y controversias, astrónomos y físicos húngaros afirman haber confirmado por fin la existencia de dos lunas en órbita terrestre hechas enteramente de polvo. Tal y como describen en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, el equipo ha conseguido captar instantáneas de las misteriosas nubes que acechan a tan solo 250.000 millas de distancia, aproximadamente la misma distancia que la Luna. Los investigadores dedujeron anteriormente la presencia de múltiples compañeros naturales de la Tierra, pero las nubes de polvo no se vieron realmente hasta 1961, cuando su homónimo, el astrónomo polaco Kazimierz Kordylewski, las vislumbró. Incluso entonces, su presencia fue cuestionada. Las nubes en sí son enormes, pero se calcula que las partículas individuales que las componen miden apenas 1 micrómetro de diámetro. La luz solar que se refleja en estas partículas las hace brillar ligeramente, como el brillo piramidal de la luz zodiacal que resulta del polvo disperso entre las órbitas de los planetas. Sin embargo, estas nubes satélites han permanecido ocultas en la oscuridad del espacio hasta ahora, simplemente porque son súper débiles. Durante generaciones, los astrónomos han sugerido la posibilidad de que la Tierra tenga más de una luna. Hay 5 puntos específicos de estabilidad en el espacio profundo en los que imaginaron que podrían estar las lunas. Estos puntos dulces orbitales, conocidos como puntos de Lagrange, son aquellos en los que la atracción gravitatoria de dos objetos en órbita, como la Tierra y el Sol, se equilibra con la fuerza centrípeta de sus órbitas. Aquí, los objetos permanecen atrapados en posiciones relativamente estables y a distancias constantes tanto de la Luna como de la Tierra. Desde los cometas hasta las lluvias de estrellas y la banda zodiacal, nuestro sistema solar es un lugar polvoriento. Las nubes de partículas esparcidas entre los planetas pueden ser vistas por los observadores del cielo bajo cielos prístinos y oscuros. Sin embargo, las nubes de Kordylewski no son tan estables como estos otros elementos polvorientos del espacio profundo. Las partículas de la nube se intercambian continuamente, lo que las hace siempre cambiantes y antiguas. Las partículas de polvo quedan atrapadas en las nubes debido al acto de equilibrio de Lagrange y luego escapan debido a ligeros tirones de la Tierra o la Luna. Para reponer su suministro de polvo, las nubes recurren a todo tipo de fuentes de partículas interplanetarias, incluyendo eventos anuales como la lluvia de meteoros de las Perseidas. Así que, aunque las partículas en sí no residan mucho tiempo en términos de tiempo astronómico, las nubes pueden haber sido un elemento natural desde el nacimiento del sistema Tierra-Luna. Alchemical Globos. Los alquimistas hacían fantasmas con su sangre calentándola. El vapor tomaría la forma de un fantasma. No encontré mucho más información al respecto más que algunos supuestos ritos y rituales. Y un montón de publicidad sobre un libro que aplica el mismo hechizo. Zoba Tribe. En el interior de estas cuevas yacen enterrados los cuerpos de la especie hominoide más singular vista por el hombre. El equipo de arqueólogos que tropezó accidentalmente con el descubrimiento de las cuevas en 1938 pensó primero que se trataba de cuerpos de simios. Pero los simios no entierran a sus muertos. Si no eran animales, ¿a qué o más bien a quién pertenecían estos esqueletos de aspecto extraño? Sí, no eran humanos ni animales, bueno, no del todo humanos. Los esqueletos mostraban brazos y piernas pequeños y muy delgados, casi enjutos, pero cabezas realmente grandes en comparación con las cortas y delgadas estructuras. El arqueólogo chino Kipute y su equipo estaban observando de cerca los esqueletos cuando se dieron cuenta de algo aún más extraño.
En el suelo de la cueva había un disco redondo semienterrado. Parecía hecho de piedra con un agujero en el centro. Había grabados en espiral o ranuras como dos anillos que lo rodeaban. Al examinarlo más de cerca, parecía una forma de escritura o jeroglíficos en los surcos. Pero nadie podía traducir el extraño lenguaje. Ni siquiera los expertos en escrituras antiguas. Más interesante es el hecho de que en las paredes de las cuevas había tallas que mostraban el sol naciente, la luna y las estrellas, que estaban unidas por líneas de pequeños puntos. ¿Estaban los cuerpos de esta especie única tratando de decirnos algo? Los expertos de Pekín tardaron 20 años en descifrar o traducir el disco. Lo que encontró fue demasiado para las autoridades, que no le dejaron revelar sus hallazgos. Durante más búsquedas en las cuevas de la zona, se descubrieron otros 716 discos del mismo tipo. Según la traducción que hizo el Dr. Sumumui de los discos, estos contaban una increíble historia de una sonda espacial que llegó a la Tierra desde otro planeta y se estrelló en estas remotas montañas. Los habitantes llegaron en paz y eran de una civilización muy avanzada. Pero sus vecinos, más altos, les hicieron la vida imposible, por lo que se marcharon a otros mundos. Pero la historia, un tanto triste, es que los habitantes o nativos de la zona se sintieron amenazados por estas criaturas que consideraban extremadamente feas, y cazaron y mataron a la mayoría de ellas. Ahora, las dos tribus nativas que aún viven en estas remotas y casi inaccesibles montañas se llaman Dropa y Am. Se dice que los Am mataron a los que llegaron a caballo. Esta extraña historia se remonta de 12.000 años. Sí, esa es la antigüedad de las tallas de la cueva. Además, en aquella época nadie sabía cómo fabricar estos discos que, en su mayoría, están hechos de cobalto y otros metales. Los rusos también se interesaron mucho por los discos y se llevaron algunos para examinarlos ellos mismos. No solo estaban intrigados por ellos, sino que mientras experimentaban con ellos en un tocadiscos, los discos emitían una especie de zumbido. Era como si funcionaran con una carga eléctrica. La historia se publicó también en la revista rusa Sputnik. Volviendo a China, las leyendas y el folclore hablan de una antigua raza que venía de las nubes y que fue asesinada porque eran pequeños y muy feos y a la gente no le gustaban. Los grabados muestran constelaciones distintas a las nuestras. La simulación por ordenador de los diagramas mostró que había vistas de la Tierra desde otro sistema estelar del que procedían. Aunque los ufólogos como Erich von Däniken, que son creyentes en la teoría de los antiguos astronautas, lo han aceptado tal cual. Pero para la mayoría de los escépticos y críticos, es la misma historia de siempre de descartar todas las posibilidades y poner todo en la cuenta de Ed. Pero el hecho interesante es que la traducción de los discos habla de la raza alienígena como Dropa. El nombre tiene una ortografía diferente como Zopa, pero todavía existe una tribu en la misma zona que se llama así. No se autodenominan descendientes de ninguna raza alienígena, pero sus rasgos no son ni chinos ni tibetanos. También aquí tenemos la leyenda nativa de la zona de que personas con cabezas muy grandes y grandes cuencas oculares con cuerpos diminutos vinieron y se escondieron en las cuevas hace miles de años. Como las leyendas son realmente antiguas, los nativos que viven en estas montañas y que solo viven en estos lugares aislados apenas saben de naves espaciales avanzadas y de vida en el espacio exterior. Luego tenemos los discos. Extrañamente únicos, misteriosos, pero que dan cuenta de la misma leyenda y que además están hechos de granito duro y con metales que se alimentan de cargas eléctricas para funcionar como se presume, debido a que como que zumban de tal manera que los científicos pensaron que eran como una serie de circuitos. Así que no se trata de la típica historia de encuentros con extraterrestres. Los discos también cuentan, según la traducción, que los alienígenas, una vez que su nave espacial se estrelló, se escondieron en estas cuevas durante 9 soles, es decir, 9 días, para asegurar a los humanos que ya estaban en la zona que no querían hacer daño. Bowling Green Massacre. La masacre de Bowling Green es un incidente terrorista ficticio mencionado por Kellyanne Conway, entonces consejera del presidente Donald Trump, en entrevistas con Cosmopolitan y TMZ el 29 de enero de 2017, y en una entrevista en el programa de noticias de MSNBC Art Ball con Chris Matthews el 2 de febrero de 2017. Conway lo citó como justificación de la prohibición de viajar e inmigrar de 7 países de mayoría musulmana promulgada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, no se produjo tal masacre.
Al día siguiente de la entrevista, Conway dijo que se había equivocado y que se había referido a la detención en 2011 de 2 refugiados iraquíes en Bowling Green, Kentucky, por cargos como intento de proporcionar apoyo material a terroristas y a Al-Qaeda en Irak, y afirmó que había mencionado el incidente porque llevó al presidente Barack Obama a endurecer los procedimientos de inmigración para los ciudadanos iraquíes. Su falsa afirmación se hizo viral y se convirtió en trending topic en Twitter, con muchos tweets que la parodiaban. Se creó un sitio web anónimo con el fin de recoger donaciones para las supuestas víctimas. Los usuarios de Facebook utilizaron la función de comprobación de seguridad del sitio para actuar como si el suceso fuera real. En Kentucky y Nueva York se celebraron vigilias simuladas en conmemoración. Esto provocó una amplia reacción de la prensa, y muchos lo relacionaron con el uso anterior de Conway de la frase hechos alternativos para describir las declaraciones falsas del secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, tras la toma de posesión de Trump. Brane World. Una teoría en la que las 4 dimensiones espacio-temporales del universo que son aparentes conforman una superficie, llamada Brana, en un espacio-tiempo de mayor dimensión, llamado masa. Una de las características más atractivas del mundo Brana es que puede explicar por qué la gravedad es mucho más débil que las demás fuerzas, ya que las fuerzas no gravitatorias están localizadas en la Brana y la fuerza gravitatoria no se limita a ella. En 1999, los físicos Lisa Randall y Raman Sundry introdujeron una teoría de los mundos de las ramas que recibió una considerable atención. Según su teoría, puede haber otros universos a una distancia microscópica del nuestro. Pero esta distancia se mide en alguna 4ª dimensión espacial de la que no somos conscientes, explica Lisa Randall en la entrada de su blog para explicar las ideas. Esencialmente, el universo visible está incrustado en un universo mayor. Un artículo de 2013 de los físicos Raziel Pourashan, Niayesh Afsordi y Robert B. Mann, titulado Out of the White Hole: A Holographic Origin for the Big Bang, propuso que nuestro universo es como un holograma, que existe en una brana 3D que se formó como resultado del colapso de un agujero negro 4D en el universo masivo. El proceso sería similar a la forma en que las estrellas de nuestro universo explotan en supernovas, mientras sus capas internas colapsan y forman agujeros negros. Solo que en este caso se genera un agujero blanco creador de universo. Un agujero completo es una región hipotética del espacio-tiempo en la que no se puede entrar desde el exterior, pero la materia y la luz pueden escapar de él. Este modelo no requiere que haya un Big Bang para iniciar la expansión del universo. Tamer Shape-Shifting. El hombre que puso fin a los peores asesinatos en serie de la historia de Wisconsin dijo el viernes a los miembros del jurado que vio a Jeffrey Lionel Dahmer pasar de ser una persona normal y corriente a un terrorista coreando y meciéndose que le ponía un cuchillo en el pecho y le amenazaba con matarle. El hombre, Tracy Edwards, de 32 años, se escapó de Dahmer el 22 de julio, y llevó a la policía al apartamento de Dahmer, donde el asesino en serie confesó lo tuvo prisionero durante más de 5 horas. La policía encontró 4 cabezas refrigeradas, 3 cráneos y diversas partes del cuerpo de 11 personas. Los 2 hombres habían sido amistosos, dijo Edwards, que estaba considerando la oferta de Dahmer de $100 para posar para fotos desnudas. Pero eso terminó abruptamente cuando Dahmer centró la atención de Edwards en una pecera, y luego lo esposó y sacó un gran cuchillo de estilo militar. De repente, dijo Edwards, la cara de Dahmer parecía diferente, la estructura de su cuerpo, era un tipo totalmente diferente. Dahmer le llevó al dormitorio, donde los 2 se sentaron en el borde de la cama y vieron la película El Exorcista III, mientras Edwards dijo que Dahmer parecía entrar en un estado de trance cantando, como un lento y meciéndose de un lado a otro. Un tiempo después, Edwards dijo que golpeó a Dahmer en la cabeza y escapó. Koungs Flying Car 320A. El bambucóptero, también conocido como libélula de bambú o peonza china, Zukinting chino, Taketombo japonés es un rotor de helicóptero de juguete que vuela hacia arriba cuando su eje gira rápidamente. Esta parte superior similar a un helicóptero se originó en la China de la dinastía Jin alrededor del año 320 DC, y fue objeto de los primeros experimentos del ingeniero inglés George Cayley, inventor de la aeronáutica moderna en China. Los primeros juguetes voladores conocidos consistían en plumas en el extremo de un palo, que se hacía girar rápidamente entre las manos y se lanzaba al vuelo. Aunque la peonza china no era más que un juguete, es quizá el primer dispositivo tangible de lo que podemos entender como helicóptero. El libro Bao Puzi del filósofo taoísta de la dinastía Jin menciona un vehículo volador en lo que Joseph Needham llama un pasaje verdaderamente asombroso.
Algunos han fabricado coches voladores con madera de la parte interior del azufaifo, utilizando cuero de buey, correas, sujetas a las palas de vuelta para poner en marcha la máquina. Otros han tenido la idea de hacer 5 serpientes, 6 dragones y 3 bueyes, para salir al encuentro del viento duro y cabalgar sobre él, sin detenerse hasta haber subido a una altura de 40 li. Esto se debe a que comienza a planear sobre el viento fuerte. Tomemos el ejemplo de los dragones. Cuando se elevan por primera vez, lo hacen utilizando las nubes como escalones, y después de haber alcanzado una altura de 40 li entonces se precipitan hacia adelante sin esfuerzo. Este relato procede de los adeptos, y se transmite a la gente corriente, pero no es probable que lo entiendan. Buddha's foreskin. Es un debate acerca si Buda tenía el nepe circuncidado o no. Realmente, es algo extraño de ver, pero por la connotación del personaje, supongo que le importa a la gente. Giant Laundry Shrimp. Durante años, el noroeste del Pacífico ha sido la fuente de muchos supuestos avistamientos de criaturas extrañas y terroríficas. Pero Bremerton podría ser el hogar del críptido más enigmático de Washington, el camarón gigante del lavadero. Publicada por primera vez en un número de la revista Strange Magazine en la década de 1990, la historia del camarón gigante procede de la transcripción de una llamada telefónica supuestamente realizada por una mujer llamada Virginia Staples. La historia es bastante oscura fuera de ciertos círculos de aficionados a los críptidos. Pero en Bremerton, Shrimpy tiene un gran fan. Garrett Kelly, autodenominado cartógrafo liminal y explorador de todo lo extraño, ha estado investigando la historia del mítico crustáceo. La historia es la siguiente. En 1948, Staples vivía en un apartamento de la calle Denny en Bremerton. El apartamento tenía un gran sótano con agujeros en las paredes que se rumoreaba que conducían al agua. Mientras colgaba la ropa en un tendedero del sótano, Staples no podía evitar la sensación de que alguien la estaba mirando. Staples describió a la criatura con la que se encontró como tan alta como ella, 1,5 metros, y de color naranja brillante, con pequeñas patas delgadas como arañas y antenas. Staples abandonó la casa inmediatamente y se fue a Seattle a vivir con un pariente. Para hacerse una idea de lo que había visto, Staples visitó supuestamente el acuario. En los últimos años, los legisladores del estado han intentado aprobar proyectos de ley que reconozcan a Bigfoot como críptido oficial del estado. Pero Kelly sostiene que Shrimpy sería un representante mucho mejor de la comunidad liminal del estado. Indian Blue Dogs. Cuando los perros de Taloja, un barrio industrial de Bombay, India, empezaron a pasearse con un pelaje azul brillante, los residentes se dieron cuenta. La preocupación por los perros, y el temor a que el tinte pudiera presagiar un contaminante peligroso, se hizo patente rápidamente en las redes sociales y en los informativos locales. Un representante de la célula de protección animal de Navi Mumbai, MAC, una de las clínicas de animales que trató a los perros, dijo a National Geographic por teléfono que las fuertes lluvias han limpiado a los perros. En un correo electrónico, Shakuntala Majumdar, de la SPCA de Thane, en Mumbai, también dijo que habían atrapado a uno de los perros y que habían podido limpiarlo. Aunque los perros que han sido tratados se encuentran bien, su aspecto suscita una serie de preguntas, la principal de las cuales es cómo un grupo de perros se ha vuelto azul brillante. Según el Hindustan Times, es probable que los perros se hayan visto afectados por residuos industriales no tratados que una empresa habría vertido en el cercano río Kasadi. El río atraviesa una zona con cientos de fábricas, pero el Times cita a funcionarios que culpan a una fábrica cuyo nombre no se ha revelado pero que supuestamente fabrica detergente. La agencia reguladora local, la Junta de Control de la Contaminación de Maharashtra, ha abierto una investigación y, al parecer, publicará un informe completo sobre el incidente en las próximas semanas. La Junta de Control de la Contaminación de Maharashtra no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios. Okbon Vinci de Job. Se han propuesto diversas teorías alternativas sobre el atentado de Oklahoma City. Estas teorías rechazan todo o parte del informe oficial del gobierno. Algunas de estas teorías se centran en la posibilidad de que haya otros conspiradores que nunca fueron acusados o de que se hayan colocado otros explosivos en el edificio federal de Murrah. Otras teorías alegan que los empleados y funcionarios del gobierno, incluido el presidente estadounidense Bill Clinton, sabían del inminente atentado y no actuaron intencionadamente en función de ese conocimiento. Se han abierto investigaciones gubernamentales en distintos momentos para examinar estas teorías. Una de las teorías sostiene que hubo un encubrimiento de la existencia de explosivos adicionales colocados en el edificio Murrah.
La teoría se centra en que los canales de noticias locales informaron de la existencia de una segunda y tercera bomba en las primeras horas de la explosión. Los teóricos señalan que los sismógrafos cercanos registraron 2 temblores a causa del atentado, lo que indica que se utilizaron 2 bombas. Los expertos lo discuten, afirmando que el primer temblor fue consecuencia de la bomba, mientras que el segundo se debió al derrumbe del edificio. Los teóricos de la conspiración afirman que hay varias discrepancias, como una propuesta de incoherencia entre la destrucción observada y la bomba utilizada por McVeigh. El físico Samuel T. Cohen, conocido como el principal inventor de la bomba de neutrones, declaró en una carta a un político de Oklahoma que no creía que una bomba de fertilizantes fuera capaz de causar la destrucción en el edificio Murrah. Igualmente, el general de brigada de la Fuerza Aérea Benton K. Partin expresó su opinión de que debía haber cargas explosivas adicionales dentro del edificio Murrah. El Onmus Mind Control. Esta teoría habla acerca de cómo la nueva tecnología Neuralink hará que haya cambios en tu cerebro a tal punto que puedan controlarlo. No hay mucha información al respecto, lo cual es sospechoso, ya que de los anteriores temas encontré artículos, pero de esto no encontré nada en la web superficial. Es casi como intentaran censurar esta información. Sé que suena loca la teoría, pero la censura en la web superficial es aterradora. Miley Cyrus Dead. Los rumores de la muerte de Miley Cyrus comenzaron a circular en línea durante el fin de semana, con estafadores informando sobre el bulo y algunos fans creyéndolo, señalando que Cyrus no había publicado nada en las redes sociales en 3 días. Pues bien, la sequía de Miley ha terminado oficialmente. La estrella de Van Herf no solo está viva, sino que está en topless en un desierto. Un día más en la vida de Miley. Aunque también hay otra teoría que dicta que la verdadera Miley murió hace tiempo, y fue reemplazada, muy al estilo de Paul Carney, solo que sin argumentos. Planet Extinction, triaje. El triaje ecológico se refiere a la toma de decisiones de conservación del medio ambiente utilizando los conceptos del triaje médico. En medicina, la asignación de recursos en una situación de urgencia se hace priorizando a los más necesitados y a los que recibirían el mayor beneficio. Del mismo modo, los 2 parámetros del triaje ecológico son el nivel de amenaza y la probabilidad de recuperación ecológica. Dado que los recursos son limitados, como el tiempo, el dinero y la mano de obra, es importante priorizar los esfuerzos específicos y distribuir los recursos de forma eficiente. El triaje ecológico distingue entre las zonas con una necesidad emergente alcanzable, las que se beneficiarían de medidas preventivas y las que no tienen arreglo. Básicamente, seleccionar qué especies viven, y qué especies mueren. TL-8 Blimp Crew. Durante 1942, el resultado final de la Segunda Guerra Mundial estaba aún muy en duda y Estados Unidos temía una invasión japonesa de sus costas occidentales. En febrero de 1942, una refinería de petróleo fue atacada en Santa Bárbara, California, y muchos temían que hubiera más ataques. El ejército respondió a estos temores enviando varios dirigibles de gran tamaño para vigilar la actividad del enemigo a lo largo de la costa. Justo después de las 6 de la mañana del 16 de agosto de 1942, un dirigible L-8 designado vuelo 101 se preparó para despegar. Los pilotos eran el teniente Ernest Cody, de 27 años, y el alférez Charles Adams, de 32. Ambos eran pilotos experimentados, pero era la primera vez que Adams volaba en un pequeño dirigible como el L-8. El maquinista de aviación Riley Hill fue asignado para acompañar a los hombres en el vuelo. Sin embargo, justo antes de la salida, se le dijo inexplicablemente que abandonara la nave. Hill cree que la pesada humedad estaba lastrando el dirigible, por lo que no era seguro que permaneciera a bordo. Cody y Adams dejaron la isla del Tesoro y planearon volar en una maniobra de rutina. Su ruta de vuelo prevista les llevaría a cruzar el puente Golden Gate, dirigiéndose a las Islas Farallón, a 20 millas de la costa. Desde allí, se dirigirían al norte hacia Pt. Reyes, y luego hacia el sur a lo largo de la costa. La primera etapa transcurrió sin incidentes. 1 hora y media después del despegue, a las 7:38 horas, el teniente Cody llamó por radio al cuartel general del escuadrón en Moffett Field. Declaró que se encontraba a 3 millas al este de las Islas Farallón. 4 minutos más tarde, llamó de nuevo, diciendo que estaba investigando una mancha de aceite sospechosa. Esta fue la última vez que se supo de la tripulación. Cuando no llamaron con su informe de posición cada hora, el personal de Moffett Field se preocupó. Después de 3 horas de silencio de radio, recibieron un mensaje de la patrulla costera de San Francisco.
Un dirigible fue visto estrellándose en un campo de golf junto a una playa, liberando sus cargas de profundidad. El dirigible se había desviado 8 millas, volando hacia Daly City. Varios testigos de la zona se percataron de que el dirigible iba a la deriva durante varios minutos. Una de las testigos, Bunny Gillespie, volvía a casa de la escuela dominical cuando vio el dirigible desinflándose sobre su cabeza. El dirigible perdía rápidamente altura y corría el riesgo de enredarse en los cables eléctricos. La casa de una mujer estuvo a punto de ser golpeada por el dirigible. Se arrastró por el tejado y aterrizó en una calle cercana de Daly City. Afortunadamente, nadie en tierra resultó herido. Los funcionarios de Daly City acudieron al lugar en cuestión de minutos. Descubrieron que la bolsa de helio del dirigible tenía una fuga y que los 2 hombres que iban a bordo habían desaparecido. El registro de la góndola dejó perplejos a los investigadores. La puerta estaba abierta, lo que no es habitual en pleno vuelo. La barra de seguridad ya no estaba colocada. Un micrófono conectado a un altavoz externo estaba colgando fuera de la góndola. Los interruptores de encendido y la radio seguían encendidos. El sombrero de Cody y un maletín con documentos de alto secreto seguían en su sitio. Faltaban 2 chalecos salvavidas. Sin embargo, nadie los vio caer de la nave. El dirigible pronto recibió el nombre de dirigible fantasma debido a que los hombres desaparecieron sin ninguna explicación. Una investigación de la Marina descubrió que el dirigible había sido visto por varios barcos y aviones entre las 7 y las 11 de la mañana del día del incidente. Algunos estuvieron lo suficientemente cerca como para ver a los pilotos en su interior. En ese momento, todo parecía normal. El 17 de agosto de 1943, ambos hombres fueron dados por muertos oficialmente. Décadas después, el dirigible fue vendido y reparado para ser utilizado como dirigible de Goddard. Aunque se han planteado varias teorías para explicar lo ocurrido a los 2 hombres, hasta hoy su caso sigue rodeado de misterio. Sospechosos. Se han planteado varias explicaciones posibles para sugerir lo que puede haber sucedido a los hombres. Una teoría es que los hombres habían visto un submarino enemigo japonés y descendieron para investigarlo. Se especula que entonces fueron hechos prisioneros por los que estaban a bordo del submarino. Otra teoría era que los 2 hombres estaban involucrados en un triángulo amoroso con una mujer desconocida. Según esta teoría, uno había asesinado al otro en un ataque de celos y luego huyó cuando el dirigible llegó a tierra. La Armada teoriza que hubo un accidente, posiblemente una avería mecánica, a bordo del dirigible. Creen que uno de los hombres subió al exterior para arreglar el problema, pero se encontró con problemas. Cuando el segundo hombre acudió en su ayuda, ambos cayeron al vacío. Mothman A911. Se trata de una foto de calidad patata sobre un supuesto hombre polilla dando vueltas por las Torres Gemelas, que perfectamente pueden ser escombros o incluso una persona cayendo al pavimento. Geometrodynamics. En física teórica, la geometrodinámica es un intento de describir el espacio-tiempo y los fenómenos asociados completamente en términos de geometría. Técnicamente, su objetivo es unificar las fuerzas fundamentales y reformular la relatividad general como un espacio de configuración de 3 métricas, módulo de diffeomorfismos tridimensionales. Fue promovida con entusiasmo por John Wheeler en la década de 1960, y se sigue trabajando en ella en el siglo XXI. El término geometrodinámica es como un sinónimo de relatividad general. Más propiamente, algunos autores utilizan la frase geometrodinámica de Einstein para denotar la formulación del valor inicial de la relatividad general, introducida por Arnold Witt, de Serre y Misner alrededor de 1960. En esta reformulación, los espacio-tiempos se dividen en hipercortes espaciales de forma bastante arbitraria cita requerida, y la ecuación de campo de Einstein en el vacío se reformula como una ecuación de evolución que describe cómo, dada la geometría de un hipercorte inicial, el valor inicial, la geometría evoluciona con el tiempo. Esto requiere ecuaciones de restricción que deben ser satisfechas por la hipersección original. También implica alguna elección de calibre. En concreto, elecciones sobre cómo evoluciona el sistema de coordenadas utilizado para describir la geometría del hipercorte. Pleroma. El pleroma, vocablo griego del verbo plero que significa llenar, es un elemento común a muchas doctrinas gnósticas, se define como la unidad primordial de la que surgen el resto de elementos que existen o, dicho de otra forma, la plenitud. Es, pues, un término relevante en la filosofía y la religión. Según el gnosticismo, en un momento determinado el ser supratrascendente o divinidad suprema se manifiesta y proyecta hacia el exterior.
Las emanaciones o proyecciones son una serie de entidades divinas, que son como la faz inteligible o perceptible a ese ser supratrascendente. Esas emanaciones intradivinas, a las que da origen el ser supratrascendente, constituyen el pleroma o plenitud de la divinidad. Según los setianos, la concepción del pleroma no supone que las entidades emanadas de la divinidad tengan una auténtica realidad en sí mismas, es decir, no son hipóstasis o entidades divinas subsistentes, sino que son disposiciones de la divinidad al proyectarse hacia el exterior. Temporary Autonomous Zones. Zona temporalmente autónoma, en su original en inglés Temporary Autonomous Zone, las siglas TAZ son las que comúnmente la identifican, es un ensayo escrito por Akin Bey y publicado en 1991 que describe la táctica sociopolítica de crear espacios temporales que eluden las estructuras formales de control social. La obra usa ejemplos históricos y filosóficos, los que intentan conducir al lector a la conclusión de que la mejor manera de crear un sistema de relaciones sociales antiestatistas es concentrarse en el presente y liberar la propia mente de los mecanismos que han sido impuestos sobre ella. El ensayo es un referente de la anarquía postizquierda, del movimiento hacker y también de buena parte de la cultura tecno-rave y cyberpunk. Para la formación de una TAZ, Bey argumenta que la información se convierte en una herramienta clave para escabullirse entre las grietas de los procedimientos convencionales. Un nuevo territorio-tiempo es creado en la línea limítrofe de regiones establecidas y cualquier intento de una permanencia prolongada que deseche o ignore el tiempo presente degenera en un sistema demasiado estructurado y rígido que inevitablemente ahoga a la creatividad individual. Es en las oportunidades de creatividad en que está el empoderamiento genuino, considerando que de cierto modo esta liberación tiene un espíritu festivo. Según Akin Bey, la teoría de la zona temporalmente autónoma es una teoría que se ocupa de situaciones existentes o emergentes y no de la utopía, puesto que afirma que las zonas temporalmente autónomas no son algo que será o deberá suceder sino algo que de hecho está sucediendo. Siendo que la zona autónoma básicamente es un tiempo y espacio de autoorganización social, también considera el hecho de que no todas las zonas autónomas son temporales, incluyendo la existencia de zonas permanentes cuya trayectoria natural sería más estable y que sería a la vez un nodo de concurrencia de las zonas temporales. En un conocido pequeño artículo llamado Zona Autónoma Permanente completa la idea, partiendo de los mismos criterios de su ensayo sobre la teoría de la TAZ. Por otra parte, Akin Bey hace especial hincapié en una necesaria invisibilidad de las zonas autónomas, tanto las temporales como las periódicas y las permanentes, para evitar ser objeto de atención mediática o estatal. Por tanto, aconseja que se desarrollen tácticas de discreción y evitación total de los medios de masas. Disney Cruise Trafficking. A primera hora de la mañana del 22 de marzo de 2011, Rebecca Coriam, nacida el 11 de marzo de 1987, una tripulante británica del crucero Disney Wonder, fue captada por las cámaras de seguridad en la sala de descanso de la tripulación, manteniendo una conversación telefónica que parecía causarle alguna dificultad emocional. Varias horas más tarde, faltó al comienzo de su turno de trabajo y no pudo ser localizada en ningún lugar del barco, entonces frente a la costa del Pacífico de México. Su desaparición fue el primer incidente de este tipo en la historia de Disney Cruise Line. La desaparición de Coriam sigue siendo objeto de investigación y no se ha establecido su paradero desde la conversación telefónica. Sus padres han criticado la gestión de la investigación por parte de Disney, ya que consideran que la empresa sabe más de lo que afirma y que ha estado más interesada en evitar la publicidad desfavorable que en cooperar con los investigadores. Su familia llegó a un acuerdo extrajudicial contra Disney en 2016. La familia Coriam ha recibido el apoyo de los funcionarios del gobierno británico, que han instituido políticas que permiten una investigación más exhaustiva de este tipo de incidentes en el futuro, y de los defensores de los familiares de muchos otros tripulantes y pasajeros que se han dado por desaparecidos en los cruceros durante la última década. Beringer's Living Stones. Las piedras mentirosas de Beringer, Lugensteine, son piezas de piedra caliza talladas en forma de diversos animales ficticios y descubiertas en 1725 por el profesor Johann Bartholomeus Adam Beringer, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Würzburg. Beringer creía que eran fósiles y, dado que algunos de ellos llevaban el nombre de Dios en hebreo, sugirió que podían ser de origen divino. Publicó un libro sobre sus hallazgos, pero poco después descubrió que había sido víctima de un engaño. Llevó a los falsificadores a los tribunales y ganó el caso, pero su reputación quedó manchada para siempre. Xenofeminismo.
El xenofeminismo, o movimiento que incorpora la tecnología a la abolición del género, es un concepto interseccional con el ciberfeminismo. Es una rama del ciberfeminismo establecida por el colectivo feminista Laboria Cubonics. En su manifiesto, Xenofeminismo, una política para la alienación, el colectivo argumenta en contra de la naturaleza como deseable e inmutable a favor de un futuro en el que el género sea desalojado del poder y en el que el feminismo desestabilice y utilice las herramientas del amo para su propia reconstrucción de la vida. Según una revista publicada por Gil Boy Zekai, el movimiento tiene 3 características principales. Es tecnomaterialista, antinaturalista y aboga por la abolición del género. Esto significa que el movimiento contradice los ideales naturalistas que afirman que solo hay 2 géneros y tiene como objetivo la abolición del sistema binario de género. El xenofeminismo se diferencia del ciberfeminismo porque, aunque tiene ideales similares, incluye a las comunidades queer y transgénero. El xenofeminismo es abolicionista de género. El abolicionismo de género es la abreviatura de la ambición de construir una sociedad en la que los rasgos actualmente reunidos bajo la rúbrica de género ya no proporcionen una red para el funcionamiento asimétrico del poder. El abolicionismo de la raza se expande en una fórmula similar. Que la lucha debe continuar hasta que las características actualmente racializadas no sean más una base de discriminación que el color de los ojos. En última instancia, todo abolicionismo emancipador debe inclinarse hacia el horizonte del abolicionismo de clase, ya que es en el capitalismo donde nos encontramos con la opresión en su forma transparente y desnaturalizada. No estás explotado o oprimido porque seas asalariado o pobre. Eres asalariado o pobre porque estás explotado. Ojsbach. Una descabellada teoría de la conspiración sugiere que Robert Kardashian destruyó pruebas que habrían permitido condenar a O.J. Simpson por doble asesinato. En 1994, la ex esposa de O.J., Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman fueron asesinados a puñaladas en la puerta de su casa de Brentwood, en Los Ángeles. O.J. fue detenido posteriormente por los asesinatos y llevado a juicio, donde fue absuelto de los crímenes. Su abogado, Johnny E. Cochran, ayudó a ganar el caso pidiendo a O.J. que se probara un guante de cuero encontrado en la escena del crimen y que se cree que llevaba el asesino. Cuando O.J. se esforzó por ponérselo en la mano, dijo dramáticamente a los miembros del jurado: si no les queda bien, deben absolverlo. En las viejas imágenes de las noticias, se ve a Robert recibiendo una bolsa de ropa de Louis Vuitton y llevándola a su coche. Alrededor de un mes más tarde, los periodistas se dieron cuenta de lo que había hecho al volver a ver las imágenes, y lo plantearon a la policía. Le preguntaron a Robert por el bolso y él dijo que lo había perdido. Hay incluso un documental de 43 minutos, titulado Kardashian, The Man Who Saved O.J. Simpson, que se centra en la teoría de que la bolsa contenía pruebas vitales que Robert retiró a sabiendas. Aunque O.J. fue absuelto, hay quien cree que cometió los asesinatos y huyó a Chicago con su ropa ensangrentada y el arma homicida escondida en la bolsa de la ropa, que luego entregó a Robert para que se deshiciera de ella. Aunque los asesinatos ocurrieron hace más de 20 años, la teoría resurge una y otra vez. Un usuario de Reddit la ha vuelto a plantear recientemente. Dijeron: Robert Kardashian destruyó pruebas que habrían condenado a O.J. El asistente de O.J. le entregó un portatrajes de Louis Vuitton justo cuando O.J. volvía de Chicago. Ninguno de los policías le prestó atención mientras se alejaba con la bolsa. Cuando se descubrió la gran teoría, un mes después, Kardashian afirmó haberla perdido. Leico que chove bones barra aucilla síncole. Un cuchillo de piedra, huesos de mastodonte y estiércol fosilizado hallados en un sumidero submarino demuestran que los humanos vivieron en el norte de Florida hace unos 14.500 años, según una nueva investigación que sugiere que la colonización de América fue mucho más compleja de lo que se creía en un principio. Los arqueólogos conocían el sumidero del río Aucilla, al sur de Tallahassee, desde hace años. Pero recientemente han vuelto a sumergirse en el agujero para excavar lo que denominan una clara prueba de que la humanidad antigua se extendió por el continente americano unos 1500 años antes de lo que se pensaba. De casi 200 pies de ancho y 35 pies de profundidad, el sumidero era tan oscuro como el interior de una vaca, literalmente sin luz, según Jesse Alligan, científico principal de la inmersión y profesor de la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee. Alligan se sumergió en el agujero 126 veces en el transcurso de su investigación, llevando una lámpara de cabeza además del equipo de buceo. En el agujero, los buzos encontraron herramientas de piedra, como un cuchillo de piedra de varios centímetros de ancho y un bifaz, una piedra afilada por ambos lados. Los artefactos se encontraron cerca de huesos de mastodonte.
El reexamen de un colmillo extraído del agujero confirmó que los largos surcos en el hueso fueron hechos por la gente, probablemente cuando lo extrajeron del cráneo y sacaron carne de su base. Cada colmillo de este tamaño habría tenido más de 15 libras de tejido tierno y nutritivo en su cavidad pulpar, dijo Daniel Fisher, paleontólogo de la Universidad de Michigan que fue miembro de un equipo que en su día extrajo un colmillo de un mamut conservado en el permafrost siberiano. Sobre la herramienta bifaz, Alligan dijo a la revista Smithsonian: es absolutamente imposible que no esté hecha por personas. No hay manera de que sea un artefacto natural de ninguna edad. Cuando los antiguos pobladores descuartizaron o hurgaron en el mastodonte, el sumidero era un estanque poco profundo. Un abrevadero para hombres, mastodontes, bisontes, osos y, al parecer, perros. Los investigadores encontraron huesos que parecen ser caninos, lo que sugiere que los perros seguían a los humanos, ya sea como compañeros o como competidores por las sobras. El descubrimiento convierte al sumidero en el primer lugar documentado de seres humanos en el sureste de Estados Unidos. Los investigadores publicaron sus hallazgos en la revista Science Advances el viernes, escribiendo que los artefactos muestran una evidencia mucho mejor de los primeros humanos que los trabajos anteriores en el sitio. Las pruebas del yacimiento de Page-Latson suponen un gran avance en la configuración de una nueva visión del poblamiento de las Américas al final de la última edad de hielo, dijo Mike Butters, arqueólogo de la Universidad A&M de Texas. En la comunidad arqueológica sigue habiendo una enorme resistencia a la idea de que la gente estuviera aquí antes de Clovis, añadió, refiriéndose al llamado pueblo de Clovis, un grupo que durante mucho tiempo se consideró la primera banda de humanos en las Américas. Se cree que los humanos cruzaron a América durante la Edad de Hielo, cuando la Tierra unía Siberia con Alaska, pero el momento de la travesía es una cuestión largamente discutida. En la década de 1930, los arqueólogos encontraron puntas de lanza distintivas entre los huesos de mamut cerca de Clovis, Nuevo México. Durante décadas se consideró que el pueblo Clovis fue el primero en colonizar las Américas, hace unos 13.000 años. Se han encontrado miles de puntas de lanza Clovis por toda América del Norte y hasta el sur de Venezuela. Pero en las 2 últimas décadas, los arqueólogos han encontrado un cráneo de 11.000 años de antigüedad en Brasil, un humano a través de heces en una cueva de Oregón, pruebas de la presencia de humanos en la costa de Chile hace 14.800 años y puntas de lanza en Texas que podrían datar la llegada de los humanos a las Américas hace 15.500 años. La mayoría de los artefactos fabricados por el hombre encontrados en estos yacimientos dispares carecen de las firmas del pueblo Clovis. En el yacimiento de Florida, los investigadores analizaron las ramitas del estiércol de mastodonte fosilizado para datar los huesos y artefactos, y descubrieron que tenían unos 14.550 años de antigüedad. La cronología pone en duda la teoría del estrecho de Bering, según Alligan. El puente terrestre sin hielo solo estuvo abierto durante unos pocos miles de años.